El pasado mes de diciembre, estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Se trata de Ahed Tamimi, una adolescente que con apenas 16 años abofeteó a un soldado israelí después de una protesta palestina, el mismo día en el que su primo, de 14 años, recibió un disparo realizado con una pelota de goma que le hirió de gravedad en la cabeza. Las imágenes fueron grabadas por la madre de la joven, que las subió inmediatamente a Facebook, donde se hicieron virales en pocas horas. La repercusión de este vídeo hizo que a los 3 días las fuerzas de seguridad israelíes irrumpieran en la casa de Tamimi y la detuvieran. La menor, convertida en un auténtico símbolo de la resistencia palestina contra la ocupación israelí, fue acusada de 12 cargos diferentes por un tribunal militar israelí que pidió para ella 3 años de cárcel, aunque finalmente, y debido a una enorme campaña internacional, le redujeron la condena a 8 meses de prisión, que cumplió hasta el pasado mes de julio. 8 meses de cárcel pueden parecer muchos, pero teniendo en cuenta que vive en Palestina, un país ocupado por soldados israelíes y por el que no puede moverse libremente, parece que más que salir de prisión, a Ahed Tamimi simplemente la han cambiado de módulo. No era la primera vez que la menor se enfrentaba al ejército israelí. Tamimi lleva desde joven participando junto a su familia en todo tipo de protestas por la liberación del pueblo palestino. Aquí la vemos, por ejemplo, en el año 2016, impidiendo, junto a un grupo de mujeres y niños, que se llevaran detenido a su hermano pequeño, de tan solo 11 años. Su caso nos recuerda que el conflicto en Oriente Medio está muy lejos de arreglarse, un conflicto que afecta muy especialmente a los menores. Las ONGs nos recuerdan que a día de hoy quedan casi 300 niños palestinos en las prisiones de Israel. Además, se siguen incrementando los asentamientos ilegales de judíos en territorio palestino y los ataques en la Franja de Gaza. Una situación prebélica que solo en los últimos 6 meses ha dejado 185 palestinos muertos y miles de heridos. A esta situación se suma la enorme crisis económica en la que está sumido el país, que tal como denuncia la ONU está prácticamente en bancarrota, con el índice de desempleo más alto del mundo y que empieza a notar los recortes de la ayuda internacional, especialmente desde que este verano Donald Trump decidiera poner fin a su contribución a los programas de ayuda humanitaria en esa zona. Sí, amigos, Donald Trump pasará a la historia como el presidente que estropeaba todo aquello que tocaba. Es el Steve Urkel de la política, solo que en vez de decir «he sido yo», él dice «sí, he sido yo». Bien, nuestro compañero Gonzo ha tenido la oportunidad de hablar con Ahed Tamimi, que se encuentra estos días en nuestro país. Vamos a recibir a Gonzo con un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, Wyoming? Buenas noches. Buenas noches, Gonzo, sí. Bien, pues como decías, he estado con Ahed Tamimi, que hace unas semanas ha salido de la cárcel. 8 meses en los que ha estado totalmente incomunicada y en los que ha sido sometida a numerosos interrogatorios. A su salida, su pueblo la ha recibido como una auténtica heroína. Se ha reunido incluso con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Ahora, gracias al apoyo internacional, ha conseguido que le permitan salir de Palestina para hacer una gira por varios países y, aprovechando su paso por España, he podido hablar con ella. Esto es lo que nos contaba. Estamos con Ahed Tamimi, una adolescente palestina de 17 años. Acaba de ser liberada tras pasar 8 meses en una cárcel israelí. Se ha convertido en un símbolo de la causa palestina. Ahed, bienvenida a España. Has pasado por Francia, ahora vas a visitar varias ciudades españolas, después vas a Túnez, a Turquía. ¿Esperabas tanta atención cuando saliste de la cárcel? ولا مرة توقعت أكون لهالدرجة خاصة إنه أنا لما كنت بالسجن ما كنتش أسمع بهالدعم بهالأشياء اللي كل الناس بتعملها علشاني. Volvamos al día en el que te encaraste con los militares israelíes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estabas tan enfadada? يعني بالنهاية هو هالجندي بتبع للاحتلال اللي محتل أرضي كمان هو جاي على بيتي وطخ على ابن عمي وتصاوب. كمان يعني قاعد كان يطخ على أولاد تانيين بيلعبوا وبيستهدف في البيوت وفي الناس فإنه الإشي اللي عملته إشي طبيعي كتير. Días después se produjo tu arresto. ¿Cómo fue? ¿A qué hora llegaron a tu casa? ¿Qué fue lo que pasó? أجوا اعتقلوني من البيت ما خلونيش ألبس ولا أودع أهلي. بعدها كلبشوا إيدي وحطوني في سيارة الجيش وصاروا يسبوا علي ويشدوا شعري. بعدها أخذوني على مركز التحقيق ضليت هناك أخذوني أنا اعتقلوني من الدار على الساعة 3 الفجر ضليت للساعة 12 بالليل. تحقق معي لساعات طويلة متواصلة مع هيك إنه رفضت أعترف بأي شيء والتزمت حق الصمت مع إنه كان طول الوقت ما يسمحوا ليش أنام ما كانوش ما كانش معي مجندة ما كانش معي حدا من أهلي أو المحامي كان في طول الوقت المحقق يهددني بعيلتي
كان طول الوقت المحقق ضل يعني في تحرش لفظي. Actualmente hay decenas de menores palestinos en cárceles israelíes. ¿Por qué crees que tu caso ha llamado tanto la atención y ha traspasado fronteras? بتوقع لأنه من قبل هيك كان في أكثر من فيديو لي من وأنا صغيرة هالشي لعب دور، وكمان إنه بتوقع في تقصير إعلامي كبير لأنه لازم يكون في برامج وأشياء اللي بتحكي رسالة هدول الأطفال اللي بالسجن، وفي برامج اللي بتحكي عنهم دائما ولازم كل الناس تعرف فيهم. Perteneces a una familia de activistas. Hemos visto imágenes tuyas desde muy pequeña participando en actos de protesta. Lo que nos gustaría es que nos explicases cómo es la vida en el día a día en un territorio ocupado. ¿Cómo te afecta a la hora de ir a la escuela o de tener que ir al médico o de poder viajar a otra ciudad dentro de Palestina para poder ver a tu familia? يعني طبعا فيش حياة طبيعية تحت الاحتلال، بس يعني الواحد بحاول إنه يعيش. بنروح على المدرسة بس في كتير صعوبات بنواجهها وإحنا رايحين على المدرسة أو على الشغل أو على الجامعة، من إنه بسكروا الحواجز، في استهداف من المستوطنين مرات بيطلعوا بصيروا يخبطوا على سيارات الناس العرب بحجار، من الاقتحامات اللي بيعملوها دايما بالليل وبالنهار. مع هيك إنه إحنا بنحاول يعني شعب بحب الحياة وبنحاول نعيشها زينا زي غيرنا، مع إنه هالإشي صعب كتير، بس بالنهاية إحنا شعب بحب الحياة. ¿Has perdido algún amigo o algún familiar por las acciones del ejército de Israel? أكيد فقدت كثير ناس. أنا فقدت عمتي، يعني فقدنا 23 شخص من العيلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وكمان إنه خالي استشهد قدامي وابن عمتي استشهد قدامي. يعني أخوي هسه بالسجن، كان في عنا أسرى محكومين مؤبدات قعدوا 18 سنة و22 سنة و10 سنين. Como saben, este verano el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, ha decidido eliminar la ayuda que daba la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestina, una agencia que gestiona hospitales, comedores sociales y colegios tanto en Cisjordania como en Gaza. ¿Se nota en vuestro día a día el recorte de las ayudas a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos? يعني أنا بصراحة لما قطعوا الرواتب عن ناس بالأونروا بغزة، أنا كنت بالسجن وشفت يعني بعض الأخبار عن هالإشي، بس يعني إنه يعني كدي الوضع صعب، إنه يعني رجال تقعد تعيط بسبب وظيفة حتى يمكن باخدوش فيها الراتب المميز. Tienes 17 años. A esa edad aquí en España los chavales están pensando qué van a ser de mayores, qué van a estudiar. ¿Tienes algún plan para el futuro? أكيد إنه فكرت بهالموضوع. أنا راح أدرس قانون دولي عشان أوصل للمحافل الدولية وأدافع عن قضيتي بالمحافل الدولية. Ahed, muchas gracias por tu tiempo.